Queridos amigos, ¿cómo están? Es un gusto para mí poderlos acompañar en este momento. Ahora vamos a ver, como viste en el título, si Dios existe o no. Te hago la pregunta, mi querido, ¿Dios existe o no existe? Pero para ello, vamos a irnos a las Sagradas Escrituras. Vamos a tocar las Sagradas Escrituras. Claro, porque muchos confundimos de que Dios existe, Dios no existe, Dios está aquí, Dios está allá, Dios está más allá. Pero para ahondar en este tema, vamos a ver las Sagradas Escrituras. En Éxodo, si tiene Biblia, pues acompáñame. En Éxodo, capítulo 3, versículo 14. El Señor se dirige a Moisés y le dice, Dios dijo a Moisés, yo soy. Así dirás al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Por qué he titulado este tema Dios no existe? Por muchas razones. La razón número uno es que nos confundimos. Nos confundimos a que Dios existe, que no existe, que Dios es de la iglesia católica, que es de la iglesia evangélica, que Dios es musulmán, que es ateo, que no cree en él mismo, que Dios es Buda, que Dios es el padre de Mahoma, etcétera, etcétera. Pero ¿qué realmente es Dios? Porque el hecho de que yo crea a mi propio Dios, o el ser humano crea a su propio Dios. ¿Por qué lo cree? Porque no es consciente de su vida. Porque necesita una fuerza exterior para poder caminar. El hombre se inventa a Dios ¿para qué? Para poder sentirse perdonado. El hombre se inventa a Dios para poder sentirse purificado. Que alguien en lo sobrenatural lo está perdonando. El mismo hombre se inventa a Dios. El hecho de que los invitan a un templo, X iglesia, X secta, le dicen Dios existe y se lo ponen en una bandeja de plata. ¿Y luego qué pasa? Le presentan a un Dios conforme a la idea del líder, a la idea del pastor, a la idea del sacerdote, a la idea del patriarca, a la idea del profeta, a la idea del apóstol. ¿Y? ¿Existe Dios o no existe? Ahora queremos ver y vamos a ver por qué he tocado este tema tan controversial. ¿Te has preguntado alguna vez si Dios existe? ¿Por qué hay tanta gente orando y no se sana? Si Dios existe, ¿por qué hay tantas familias que aparentan creer y están más desunidas que el diablo y Dios? ¿Por qué si Dios existe hay tanta violación, tanta mara, tanto asesinato, tanta guerra? ¿Por qué si Dios existe hay tanto divorcio? ¿Por qué si Dios existe hay tanto adulterio, tanta fornicación, tanta codicia, tanta envidia, tanta avaricia? ¿Por qué si Dios existe? ¿Por qué hay mucho frío? ¿Por qué hay mucho calor? ¿Por qué no enciende el sol cuando quiero? ¿Por qué no cae la lluvia cuando quiero? ¿Por qué si existe Dios hay tantas personas que no sanan? Oran y oran y oran y bajan a la tumba con esa enfermedad. ¿Por qué si Dios existe hay tanto coraje, tanto rencor? ¿Existe Dios? ¿Por qué si Dios existe hay tanto gay, tanta lesbiana, tantos millonarios y tantos pobres? ¿Por qué si Dios existe hay tanta división dentro de países a otros países, fronteras que dividen países? ¿Por qué si Dios existe hacemos referencia
Escogemos los ricos de los pobres de los ricos, los enfermos de los sanos de los enfermos, de los creyentes, no creyentes, de los ateos, no ateos. Si eres creyente, te recomiendo que veas esta grabación hasta el final. Si eres un ateo, bienvenido, porque te va a convenir escuchar esta grabación hasta el final. Escucha. ¿Por qué si Dios existe, nos envejecemos? ¿Por qué si Dios existe, morimos? ¿Existe Dios? Oh, puedo sentir tu corazón palpitar fuertemente. Si eres una persona, una mujer o un hombre religioso, oh, puedo sentir el palpitar de tu corazón. Puedo sentir con esa mirada que me estás dando. Puedo sentir este amigo, este hermano se ha vuelto satánico o diabólico o no sé qué pasó. Lo han enfermado, se ha enfermado. Pero déjame te digo que no estoy enfermo. He abierto los ojos. He abierto los ojos y ahora va a haber una revolución en tu vida, en mi vida, así como la ha habido. Así como la hubo en mí, la va a ser en tu vida. ¿Por qué si Dios existe hay tantas empresas que matan y asesinan literalmente a sus empleados? ¿Por qué si Dios existe hay tantos países, tantos presidentes de naciones que son ladrones y roban y no se preocupan por el pueblo? ¿Por qué si Dios existe hay tanta droga, tanta marra, como dije en un principio, tanta cocaína, tanta marihuana, tanto narcotraficante? ¿Me estoy explicando? Ahora la pregunta es para ti, mi querido amigo, hermano, conocido, de alguna manera que me conoces a través de los programas que estoy haciendo. Porque no te estoy predicando, te estoy dando un programa de animación, de motivación, para que despierte de tu letargo, despierte de ideas falsas que te han enseñado, de ideas falsas que te han transmitido, de ideas falsas que tú mismo tú misma has concebido conforme tu vida y tu experiencia. La pregunta es, ¿Dios existe? ¿A dónde está Dios? Oh, puedo sentir el palpitar de tu corazón. Te estoy diciendo que mires esta grabación hasta el final. Porque al final hay una revelación para tu vida. Una revelación para tu vida. ¿Dónde está Dios? Si Dios existe, ¿dónde está? Si Dios existe, ¿dónde está? ¿Está en el espacio? ¿En la luna, en las estrellas, en el sol? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde? ¿En la tierra, en el cielo, en la atmósfera, en los templos, en las sectas, en las propagandas que hacen por radio y televisión? ¿A dónde está Dios? En las homilías, en los sermones, en las prédicas, en las enseñanzas, en las motivaciones. ¿Dónde está Dios? ¿Existe o no existe? Dios no existe. Es mito, es cuento, es leyenda. ¡Wow! ¿Qué pasó? Espérate, tranquilo, tranquila. ¿A dónde está entonces? ¿En las liturgias o en las cosas que hacen nuestros grandes líderes y profesionales? ¿A dónde está? ¿Está en las imágenes? ¿En las estatuas? No. ¿En las flores? ¿En la naturaleza? ¿En los animales? ¿Alrededor de las personas? ¿En los hogares? ¿A dónde está Dios? Pero ni siquiera, te digo, no existe Dios por ahí. En los valles, en los campos, en la lluvia, en el sol, en el día, en la noche. ¿Existe Dios en eso? No. Déjame te digo que esto va a mover tu teología, hermano, amigo. Esa teología que tienes
Dios no está ni en la Biblia. ¡Oh! ¿Cómo está diciendo? Dios no está en la Biblia. Porque no solo creyentes usan la Biblia la usan los satánicos. Y ellos no encuentran a Dios ahí. Los satánicos, los espiritistas, los brujos, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos también usan la Biblia y no encuentran a Dios ahí. ¿Ni en la Biblia está Dios? No. Depende. ¿Dios existe? No existe. No existe ni en la Biblia, ni en los rituales que se hacen en los templos, ni en los rituales que se hacen en las comunidades, en las sectas. Dios no existe en los rituales que tú te inventes. Si Dios existe, ¿por qué hay tanta desunión? ¿Por qué hay tanto problema? Si Dios existe, ¿por qué no hay unidad? ¿Por qué no hay comprensión? ¿Por qué no hay fidelidad entre los matrimonios? ¿Por qué no hay fidelidad entre los hijos a padres y padres a hijos? ¿Por qué no hay fidelidad en el dinero, en el trabajo? ¿Por qué no se paga bien? ¿Por qué no se cobra bien? ¿Por qué no se compra bien? ¿Por qué no se gasta bien? ¿Por qué no se gana bien? Si Dios existe, ¿por qué pasan todas estas cosas? Si Dios existe, ¿por qué hay tanto hombre y mujer durmiendo bajo los puentes? Durmiendo bajo el sol, bajo el frío, bajo la lluvia, bajo la nieve, bajo la pobreza, bajo la tristeza. ¿Por qué? Dime, respóndeme. Porque si yo creo que Dios existe, la persona que inventa y dice que Dios existe, dice, bueno, Dios va a cuidar mis hijos. Y se saca esa responsabilidad encima. Dios va a cuidar mi matrimonio. Dios va a cuidar mi vida. Dios va a cuidar mi familia. Dios va a cuidar mi trabajo. Dios va a cuidar mis entradas y mis salidas. Dios va a cuidar mi levantar y mi acostar. Dios va a cuidar mi limpieza y mi suciedad. Dios me va a perdonar cuando estoy limpio y Dios me va a sanar cuando estoy enfermo y Dios XXXX. Y le ponemos toda la responsabilidad a Dios. Pero hacete la idea por un momento, si Dios no existiera. Date la idea que Dios no existe, pues, más bien dicho. ¿Qué harías en ese caso? A mí me ayuda el creer que Dios no existe porque soy más responsable en mi matrimonio, trato de ser más fiel con mi matrimonio, trato de tratar más bien a mis hijos, trato de ser un mejor padre, un mejor esposo, un hombre en la sociedad, en tu caso, una mujer en la sociedad diferente. Porque si me doy la idea que Dios no existe, yo soy el responsable. Yo me responsabilizo de mis actos, no a Dios. Yo me responsabilizo con mis pecados, no a Dios. Yo me responsabilizo por las consecuencias de las acciones que yo he tomado. Yo me responsabilizo, no responsabilizo a Dios. Si Dios no existe, entonces a eso me da la idea a mí de poder no juzgar a los demás, de no juzgar a los de las otras religiones, no juzgar a los que creen, los que no creen, los ateos, no ateos. Eso me da la pauta a mí, el trampolín para saltar y en vez de juzgar, a tomar la conciencia y tomar el control de mi ser y decir, no, mi vida depende de mí. Te pregunto, ¿tu vida depende? Si Dios existe, ¿tu vida depende de Dios? ¿Lo que hablas depende de Dios? ¿Dónde caminas depende de Dios? Tus entradas, tus salidas, tu hogar, tu mortgage, tu renta, tus deudas dependen de Dios. ¿Tus hijos dependen de Dios? ¿Tu matrimonio depende de Dios? No, nada de eso, cero. Porque es muy fácil pensar de esa forma y decir, todo dependemos de Dios. Mi futuro depende de Dios. Todo depende de Dios y yo me saco esa responsabilidad de encima y digo, ya, Dios se encargará de eso. ¿Y yo qué? ¿Estoy pintado? El creer que Dios no existe me da la responsabilidad de poder levantarme, luchar por mi vida, porque mi vida depende de mí. Mi vida depende de mis palabras, mi futuro depende de lo que siembre hoy, mis hijos dependen de cómo los trate hoy, mi matrimonio depende de cómo es mi fidelidad ahora, cómo es el amor ahora, cómo es la comprensión ahora, cómo es la comunicación ahora, cómo es el entendimiento ahora, cómo es la unión maternal, paternal y matrimonialmente hablando. Porque si me doy la idea que Dios no existe, yo me levanto y digo, en el matrimonio somos tres.
Esposa, esposo y relación. Esposa, esposo y relación. Yo soy el responsable de que mi esposa sea feliz, sea alegre, sea entusiasta. Yo soy el responsable de mi futuro. Yo soy el responsable de mis actos, de mis acciones. Soy el responsable de mi ganancia. Soy el responsable de conseguir el trabajo. Soy el responsable de hacerlo todo, no de Dios. Entonces dices, ¿entonces de qué estamos hablando? ¿Dios existe o no existe? Un amigo me dijo, le hago la pregunta que te hago a ti en este momento. Dime, amigo, ¿Dios existe o no existe? Me dice, sí. Le digo, no, no existe. Me tomo como un judío y le pregunto, ¿tú crees que Dios existe? Y me dice, sí existe. ¿Tú crees que es el Padre de Jesús? Y me dice, no. Dios existe y es un Dios diferente. Hablo con un musulmán y le pregunto, ¿Dios existe sí o no? Ellos me dicen, sí existen. Y le pregunto, ¿es el mismo Dios que creen los católicos o los cristianos? Y me dicen, no, es otro Dios, pero Dios existe. Me reúno con un krishnatiano y le digo, ¿Dios existe o no existe? Sí, existe. Krishna nos dice que existe. ¿Pero es el Dios que creen los cristianos o el Dios que creen los musulmanes? Y me dice, no. Es el Dios que yo creo. El Dios que me presentó Mahoma. Me veo a un budista y le pregunto, oye, ¿Dios existe o no existe? Y me dice, por supuesto que existe. Y es el mismo Dios que esta XXXX religión, X secta creen, ¿sí o no es el mismo? Y me dicen, no, estás equivocado. El Dios es diferente. El Dios que yo creo no está en este lado, está en este lado, no está en este lado, está en este lado. Al final, voy con un asiático y le pregunto, ¿Dios existe o no existe? Sí existe. Y me saca un muñeco que tiene 2, 3 manos, 4 manos, 5 manos, y me empieza ahí a poner métodos ritual. ¿Dios existe o no existe? Sí, pero es el Dios de ellos, el Dios de esta secta, el Dios de esta secta, y me dice, no, es un Dios diferente. Y me encuentro a un ateo y le digo, amigo mío, ¿tú crees en Dios? Y me dice, no. ¿Existe o no existe? Me dice, no existe, por fin encuentro a alguien que es como yo. Tú me preguntas que no existe y yo también te digo que no existe. Entonces, los dos somos incrédulos. Pero sabes, ahí te va la respuesta. Cuando Dios se dirige a Moisés, no le dice, diles que es el Dios que existe. ¡Ja! Ojo a esto, mi hermano. Estás escuchando donde quiera que estés escuchando. Estés viendo donde quiera que estés viendo. Esto va a dar un blu a tu mente. Va a ser un blu en tu mente. Tu conciencia ahora en adelante va a ser diferente. Tu punto de vista va a ser diferente de discernir las escrituras. Más adelante te sacaré un video de que Jesús no hace milagros. Te sacaré un video de que Jesús no está en la Eucaristía. Pero tranquilo, tranquila. Ya lo subiré y tendrás el privilegio de poder verlo. Y de poder analizarlo y compartir el video y que todo el mundo se entere. Dios le dice a Moisés, dile que yo soy el que te manda. ¿Dios existe o no existe? No existe. ¿De qué estás hablando? Por favor, dímelo. Tranquilo. Tranquilízate. Para eso estamos aquí, para hablar. Estamos de este lado, estamos aquí, estamos moviéndonos. Para eso estamos y para eso estoy aquí. Mi propósito y mi deseo y mi objetivo de estos clips es el siguiente: de que no cometas el error que yo cometí. De que abras los ojos como yo los abrí. Mi meta es de romper con mitos, cuentos, leyendas, verdades que no son, mentiras que no son. Eso es mi propósito. Y por eso es que estoy aquí, sentado en este momento. El hecho de estar sentado aquí en este momento no quiere decir que es por casualidad. Hay un propósito. El hecho de que estés observando, hay un propósito. Déjame decirte que Dios no existe. Ahí te va. Dios es. Dios no existe, hermano, amigo, que me escuchas, que me ves. Dios, déjame te digo,
Dios es. ¿Y dónde está Dios entonces? Si no está aquí, no está allá, no está abajo, no está arriba, no está por todos lados. ¿Dónde está entonces? Claro que todo lo que ves revela la divinidad. Eso sí estoy de acuerdo contigo. Pero ¿eso es Dios? No, 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 no. Dios no existe. Pero déjame informarte lo siguiente, con mucho cariño y con todo respeto que te mereces y que te brindo en este instante y que te mereces como ser humano, como mujer, como varón, como anciano, sea, como jovencito. Quiero decirte en este instante que Dios está en un solo lugar. Dios existe, no existe. Dios es. Yo soy. Yo soy. Dios es vida. Dios es amor. Dios es paz. Dios es alegría. Dios es comprensión. Dios es mansedumbre. Dios es templanza. Dios es fuerza. Dios es poder. Dios es verdadero. Dios es fe. Dios es confianza. Dios es entrega. Dios es comprensión. Dios no es división. Dios es, de alguna manera, Dios es entrega. ¿Existe? No existe. Lo único que te puedo decir es que Dios es. De ayer, no, Señor. De mañana, no, Señor. No, 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 no. Dios es hoy, presente. Entonces, ¿dónde está Dios? Dios está en un solo lugar. En un solo lugar. Ya finalizando, quiero decirte, está dentro de ti. Dios es dentro de ti. Y si Dios está dentro de ti, tú tienes el conocimiento y la conciencia que Dios está dentro de ti, y de verdaderamente tienes conciencia de que está allí, que no existe, pero es. Entonces, no deberías de estar actuando como actúas. No deberías de estar hablando como hablas. Dios está dentro de ti y el propósito es que tú lo encuentres dentro de ti. Ores, no ores, leas, no leas, busques, no busques. El único que tienes que tener la conciencia y el conocimiento de que ese Dios está aquí es fe, es poder, es amor, es entrega, es compasión, es misericordia. Entonces, cuando tú descubres a ese ser que está ahí, que no existe, pero ese es, existe el diablo, existen los sapos, existen los animales, existe Spider-Man, existen los que hacen películas, existió Thomas Edison, existió Mahoma, existió Gandhi, existió Martin Luther King, existió pero Dios no existe. Dios es. Dios es, y si Dios es, está dentro de ti, vive dentro de ti, recuerda que entonces tienes que ser vida, tienes que ser amor, tienes que ser paz, tienes que ser comprensión, tienes que ser mansedumbre. Sí, estés en la derecha, estés en la izquierda, estés donde estés escuchando, Dios es. Y si Dios está dentro de ti, y te lo prometo que confío en ti y en lo que está dentro de ti, tú eres poder, eres energía, eres fuerte, eres fuerza, puedes conseguir todo lo que quieras con tal que busques en tu interior, con tal que busques, caves hoyos, caves pozos antiguos. Sí, eso es fuerza. Y cuando tú tienes el conocimiento de poder abrir lo que está dentro de ti, empezarás a dar vida. Si Dios es, recuerda que el mundo no se hizo antes de Dios. El mundo vino de una idea, de una mente, de una forma. El mundo fue de alguien que se inventó el mundo. Primero es Dios. No primero fue el mundo, primero fue todo lo que existe y después ahí nació Dios. No, Dios es.
Y la vida y todo lo que tenemos, y tú y yo, hemos nacido de esa mente, de esa vida que primeramente concibió el ser espiritual en su interior. Y cuando tú y yo tenemos el conocimiento, entonces vamos a empezar a dar vida, a concebir vida, nos vamos a embarazar de vida y vamos a dar luz vida y vamos a transmitir vida, vamos a transmitir alegría, conocimiento, ciencia, perdón, amor. Vamos a transmitir fidelidad, confianza, vamos a transmitir alegría, vamos a transmitir esa energía que mueve todo el universo que está dentro de ti. Entonces empezarás a dar vida, porque la vida, recuerda, nace de adentro, porque una mujer no agarra un bebé y no se lo pone en el vientre. Una mujer concibe esa vida en su vientre, espera por 9 meses para que esa vida en su vientre salga a la luz, pero esa vida que muy pronto saldrá del vientre de esa madre, esa vida viene de dentro. No de afuera para adentro, de adentro para afuera empieza a crecer esa idea, esa vida, ese amor, esa paz, esa alegría. Viene y sale, llegan los 9 meses y esa madre da luz, entrega a luz, un bebé, una vida, un ser humano. Pero la vida empieza desde adentro, de afuera para adentro es tontería. Estás perdiendo tu tiempo si estás viendo y buscando la vida de afuera para adentro, la alegría de afuera para adentro, el amor de afuera para adentro. Déjame te digo, está buscando de la Biblia para adentro, de los templos para adentro, y todo está buscando de lo exterior, del dinero para adentro, de la riqueza para adentro, y de todo para adentro. Estás perdiendo tu tiempo. Al contrario, tienes que empezar de adentro para afuera. El cambio no esperes que lo haga el mundo, el cambio hazlo tú. El cambio no esperes que lo haga tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia, tu amigo, tu amiga, tus padres, tus hijos. El cambio primeramente lo haces tú de lo más profundo de tu corazón. El cambio, la vida, el conocimiento, la ciencia y todo lo demás que te puedas imaginar viene de adentro, de ese poder que hay dentro de ti. Porque Dios no existe, Dios es vida, Dios es amor, Dios es tu fe, Dios es tu entrega, Dios es tu confianza. Dios es poder, amor, y si lo crees, vas a actuar de sí. De ahora en adelante verás las cosas completamente diferentes. Cuando encuentres a alguien y te diga Dios existe, no, existen los sapos, existen XXXXXX cosa, pero existe el dinero, existen los animales, pero Dios no existe, Dios es. Y no lo encontrarás alrededor, ni las discotecas, ni los vicios, ni las drogas, ni las pandillas, ni en las guerras, ni nada por el estilo. Lo encontrarás dentro de esa masa, dentro de esa fuerza que eres tú. Tienes sueños que alcanzar, tienes sueños por dónde ir, tienes que pisar países. Hay canciones que no han sido cantadas, no han sido escritas. Tú, adelante, tú eres. Hay libros que no se han ido, no han sido leídos. Tú eres ese libro. Hay caminos que no se han trajinado. Tú eres ese camino. Hay lugares donde no ha ido nadie y tú tienes sueños que alcanzar y tú puedes hacerlo. Tú puedes llegar, tú puedes hablar, tú puedes levantarte, tú puedes transformar tu vida. Pero cuando crees que el poder divino está dentro de ti, las cosas cambian. Primero cambias tú y después cambia el mundo, empezando de ti. Y si no cambias tú, no esperes que los demás cambien. Dios te bendiga y te guarde. Si te pareció este video, regálame un comentario, un clic, un like. Regálame un like en Facebook, un comentario. ¿Qué es lo que piensas? Regálame. Estás en la derecha, en la izquierda, arriba, abajo, donde quieras que estés escuchando en este planeta y viendo esta pequeña enseñanza y reflexión. Regálame un like, suscríbete en mi canal, Necesitamos que esta verdad salga a la luz, y no hay nada más que tú lo puedes hacer. La verdad tiene que salir a la luz y esa verdad la haces tú, esa verdad la tienes que tener tú, esa verdad la tienes tú y la verdad es la verdad interior, el poder, la gracia, la mansedumbre, la templanza y la fuerza, el orgullo de ser diferente y la actitud
plenitud de poder hacer el cambio. Ese cambio que hasta los cielos se detendrán y van a decir, miren ese hombre, miren esa mujer. Así es como se hacen las cosas. Así es como se cree. Así es como se espera. Dios te bendiga. Dios te guarde. Gracias por escucharme. Dios te bendiga. Bye bye.